Pase silencio una vez. Consumado es. Tout est fini. Significa que Ça veut dire que tú estabas esclavo, tu es en esclavage, pero yo pagué. mais moi payé. Ahora tú eres libre. Pour nous libre. Consumado es. Tout est fini. Por favor, ayúdame. Aidez-moi. Consumado es. Tout est fini. Significa que Ça veut dire que estaba enfermo, ou t'es malade, yo pagué moi payé por tu sanidad. pour guérison. Consumado es. Tout est fini. Tatalestai. Tatalestai. Todo está cumplido. Tout est fini. Entonces, consumado es. Tout est fini. Significa que Veut dire el que estaba en la droga qui est dans la drogue là, puede ser libre. il est capable libre. Consumado es. El que estaba en el alcohol puede ser libre. Consumado es. El que estaba muerto se puede resucitar. Consumado es. Tout est fini. Consumado Tout es. est fini. Aleluya. Aleluya. El que estaba en la cárcel Un que no puede pudo. salir porque la puerta de la cárcel está abierta. Consumado Tout es. est fini. Si alguien está libre, levanta la mano, da gloria a Dios. Comme on l'a qui Si todo está vivo, da gloria a Dios. Si comme on l'a qui Si todo está vivo, da gloria a Dios. Repite conmigo, consumado es. Répétez avec tout est fini. Repite conmigo, tatalestai. 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 Todo está cumplido. Tout est fini. Lo que Jesús hizo en la cruz Ça, Jésus t'a fait sur quoi? todavía Jusqu'à présent, los ángeles les anges, no pueden explicarlo. ils n'ont pas qu'à expliquer. Porque los ángeles Parce que les anges yo, que viven la gloria qui vivent dans la gloire, junto con Jesús, ensemble avec Jésus, ellos conocen a Jesús. ils connaissent Jésus-Christ. Ellos no entiendan Ils n'ont pas compris. por qué Jesús Pour qui ça Jésus? abandonó su reino Il était abandonné au royaume. y bajó en la tierra. Il était descendu sous terre. Ellos no entiendan eso. Ils n'ont pas compris pour qui ça? Entonces, bendito eres ustedes Alors, ou même, ou sont moun bénis, que entienden el plan profético de Dios qui comprennent nos prophéties sobre su vida. ou qu'on la ville. Esta noche, À soi, todo que está aquí tout le monde qui est là, puede ser salvo. ou capable de sauver. ¿Sabe por qué? Ou qu'on pour qui ça? Porque todo está pagado. Parce que toute bagaille Todo está pagado. Toute bagaille Todo está pagado. Toute bagaille Todo está pagado. Jesús pagó todo está pagado. La entrada libre. Pour nous libre. La entrada libre. L'entrée est libre. La entrada libre. Jesús dice, consumado es. Tout est fini. Que había Non, qui te gagne? en la ciudad de Belén. Dans la ville Belén. No encontré ningún lugar. Je vois que de aucun côté. Pero ¿qué pasó? Qu'est-ce qui t'est passé? Yo creo que María Moi, je crois que Marie y José et Joseph, no entendía por qué. je vais te comprendre pour qui ça. Pero hay una razón. Mais il y a une raison. Porque los hoteles que había en Belén, Parce que l'hôtel qui te gagne dans Belén, yo, bueno, ustedes aquí saben que es lo que la gente hace en un hotel. vous connaissez qui ça, mon yo fait dans l'hôtel. Entonces el Hijo de Dios no puede nacer en un hotel. Et fils de Dieu, Es demasiado limpio. parce que il Es était trop demasiado fort. poderoso. Il était trop No grand puede pouvoir. nacer en un hotel sucio. Il n'est pas de cal pour naissance dans un hôtel qui sale. Entonces Dios eligió Et pour ça, bon Dieu choisi el lugar más limpio que había. que non côté était plus Era un propre. pesebre C'était un petit parc. donde viven los burros. Côté Ah, bourg por que t'as favor, me vu. ayuda. ¿Dónde viven los burros? Côté bourg que t'as vu. ¿Dónde vive la vaca? Côté bœuf que t'as vu. El cordero. Côté petit mouton. Era el lugar más limpio que había. C'est côté que t'es plus propre. Que parece por ser humano. Ça te reposé pour être humain. Que parece por ser humano. Ça paraît pour être humain. El lugar más bajo. Que côté qui plus bas. Pero para Dios no es así. Mais pour Jésus, Era el lugar más precioso que había en la tierra. c'est plus propre sur terre. Alléluia. ¡Aleluya! El pesebre, el lugar más grande, más alto, más poderoso que había en Israel. Ahí nació Mesías, en medio de los animales. ¡Vive Jesús!
Bendito aquellos que escuchan el plan de Dios. Béni soit monde qui écoute le plan mon Dieu. Si fue ustedes, C'était vous-même. buscaría el hotel más grande. Vous avez choisi l'hôtel qui est plus grand. Pero Dios vio Mais bon Dieu, ouais, el pesebre que Pâques là, en el lugar más linda c'était côté que plus belle là. para llegar a los hombres. Pour l'homme était venu. Desde el reino Depuis le royaume mon Dieu. al pesebre Dans Pâques là. y del pesebre Et de Pâques là, al Calvario sous Calvaire là. y del Calvario Et de Calvaire. a su vida, a su vida, a mi vida, a su vida, a mi vida, a su vida, a mi vida. Aleluya, para salvarte, para libertarte, para dar tu vida, para decirte tal está. Pour capable dire ça l'estai. Alléluia. Entonces todo está cumplido. Alors tout est fini. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Les Jésus étaient sous quoi? Él decía, Padre, Il te dit Père, perdónalo. pardonnez-vous. Ellos no saben lo que hacen. Parce que par contre, c'est à faire. Ese perdón Pardon ça. está sobre todo aquello que está aquí. Il sur tout le monde qui l'a. Importa lo que tú has hecho en tu vida. Ça va faire rien sur te faire la Ese vie. perdón está sobre ti. Pardon ça sur la vie. Importa si mata a alguien. Ça va faire sur tout le monde. Importa si roba. Ça va faire sur tes qu'on volait. Importa si tú eres un drogadito. Ça va faire sur son drogadiste. Entonces, importa si tú has vendido su cuerpo para vivir. Ça va te faire sur tes prostituées. Pero ese perdón está sobre ti. Mais pardon ça sur. Ese perdón está sobre la iglesia. Pardon ça sur l'église là. ¿Dónde están los vivos, por favor? Alléluia. ¿Dónde están los vivos, por favor? Este perdón está sobre ti. Ese perdón está sobre su vida. Los chilenos pueden ser libres. Los chilenos, el perdón está sobre ti. Pardon sicilien. Alléluia. Padre, Papa, perdónalo. pardonnez-vous. Ellos no saben lo que hacen. Parce que par contre, c'est à faire. ¿Por qué? Parce que Porque Jesús sabía Jésus te connaît. que hoy en día Je dis los hombres que l'homme, yo, vas a cometer yo t'as le commettre muchos errores. en pile erreur. Y la sociedad Et la société, es posible, l'impossible. vas a rechazar a ellos. Yo t'as alléluia, rejeter yo. Porque ellos Parce que yo même, no tienen la habilidad, yo pas de habilité, la capacidad pas de capacité que la sociedad busca. que la société lui a cherché. Por eso C'est pour Jesús, ça Jésus, el rey de reyes, roi des rois, el Señor del Señor, del Señor, sabía la mentalidad de los hombres. Él dice, Padre, perdónalo, 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 perdónalo. Consumado es. Perdónalo. Aleluya. Alléluia. Mira a la persona que está en tu lado. Regardez mon qui boit contre là. Dile que usted está perdonado. Ou me pardonner. Tú estás perdonado. Usted es perdonado. Ou pardonner. Jesús paga por su vida. Parce que Jésus Él es libre. Ou libre. Tiene una entrada gratuita, aleluya, en el reino. Tiene una entrada gratuita en el reino de Dios. Puede entrar, puede entrar, puede entrar, puede entrar, puede entrar. Sálvate, 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 sálvate. Cristo viene. Jésus a fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Siento la presencia de Dios. Senti présence mon Dieu. Siento la presencia de Dios. Senti présence mon Dieu. Siento hay una nube de gloria Senti qu'on y a que de cubre la gloire plaza. qui couvre place là. Siento que la presencia de Dios Senti está aquí. présence mon Dieu là. El rey de Judea está aquí. Alléluia. Roi juif là. El balón de Galilea está aquí. L'homme de Galilée. El león de la là. tribu de Judá está aquí. El león de la tribu Él de está Judá aquí está para là. libertar su vida. Il est là pour Él libérer está la aquí vie. para salvar su Il est là familia. pour sauver Él famille. está aquí para salvar sus hijos. Il est là pour sauver Él les está aquí hijos. para mandar al reino de Dios. Il est là pour- Él está aquí para decir consumado es. Si là pour le capable de tout est fini. ¿Sabe qué? Ou qu'on bagaille. Lo más hermoso, Ça qui est plus belle. Dios Bon Dieu, ha hecho muchas cosas por la humanidad. il fait un pile bagaille pour l'humanité. Escucha bien. Écoutez bien. Dios es tan generoso con los hombres. Bon Dieu, il est très généreux avec l'homme. Él ha hecho muchas cosas para los Il hombres. fait un pile bagaille pour l'homme. Él le da a los hombres muchas capacidades Il bat l'homme en pile capacité de hacer pour capable faire un avión pour un avion, y hacerlo volar arriba. pour capable faire le vol en l'air.
Es un regalo tremendo Ça c'est un cadeau, un grand cadeau. que Dios ha dado a un hombre. Que bon Dieu ba yon l'homme. Dios puso mucho oro en la tierra. Bon Dieu te met un pile l'or sous terre. Dios puso mucho oro en la tierra. Bon Dieu met un pile l'or sous terre. Mucho diamante, Un pile diamant, mucha plata. un pile argent. Y Dios puso muchos peces en el mar. Il met un pile poisson dans la mer. Los hombres Pour l'homme, non? está haciendo billones, 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 trillones, trillones con las cosas que Dios puso en la tierra. L'homme dans le ligue a fait pile millions, des millions, des milliards avec ça. Bon Dieu te mette sous terre. La cosa que cuando el hombre se muere Bagay l'homme dans le ligue y mourir. se deja todo. N'a quitté tout. Hay que ser salvo, hay que ser sabio, hay que ser sabio. Hay que ser sabio para entender que hay un regalo más precioso, hay un regalo más grande, hay un regalo incomparable. La salvación. Le salut. La salvación. Es el regalo más grande que no compara con On nadie. va pas comparer ça à rien. Entonces, Alors, los hombres l'homme yo, se asustan que yo saute. porque se encuentra una mina de oro. Parce que yo joué dans mine l'or. ¡Wow! Wow. Ya soy rico Je dis déjà moins riche. porque tengo una mina de oro. Parce que mon mine l'or. Voy a tener muchos haitianos que van a trabajar conmigo Pour le grand pile haïtien pour travailler avec. porque me llama patrón, Pour que capable pour le porque patron. me llama jefe. Pour capable pour le chef. Pero Mais vas a morir. pour pas le mourir. Alléluia. Y la gente en la sociedad Et mon dans la société yo, te comienza a llamar patrón. il commence à appeler le patron. Don Steven. Don Steven. Por favor, no voy a nombrar mi nombre porque no quiero entrarme en eso. Alléluia. Don fulano, don Andrés, Don Intel. don Pedro, Don Pierre. don Martín. Don Martin. Entonces el hombre se siente agrandado Pour l'homme n'a mis senti le gros nègre. porque tiene mucha plata. Parce que le grand pile Pero l'argent. ellos no entiendan Mais on pas comprendre que vas a morir, que on va le que mourir. vas a dejar Je todo. vais le quitter toute bagaille. Entonces, Alors, al final, à la fin, hay un hombre, il y a un homme, el hombre que la Biblia llama el hombre más sabio, l'homme que bon Dieu, la Bible est plus savant. que caminó sobre la tierra. Il était marché sur la terre. Una vez él dice una palabra. On l'a dit une parole. Él dice, Il dit, ahora entienda, qu'on y a me comprendre. la única cosa que el hombre debe hacer Un seul bagaille l'homme doit faire, es teme a Dios. c'est craindre de Dieu. De toda su riqueza De toute richesse. y su sabiduría, Et, alléluia, intelligence, lui, él entienda, il t'en si comprend. el hombre no teme a Dios, Que si l'homme n'a pas es craindre mon Dieu, posible, il est se possible pierde la ocasión pour le perdre l'occasion de entrar de rentrer al lado derecha de Dios. côté à droite de Dieu. Por eso, Et peut-être ça, él dice, il dit el principio de la sabiduría que le commencement de la es sagesse, el temor a Dios. c'est la crainte de Dieu. Entonces el hombre puede ser sabio, Alors l'homme n'est capable de en pile sagesse, pero si no teme a mais Dios, s'il pas craint bon Dieu, para el cielo pour ciel là, no es un sabio. il n'est pas un savant. Ah, no, disculpe, no yo, sino está diciendo Dios. Esto es solo repetido. C'est pas moi qui disais bon Dieu qui dit. Cuando el hombre es sabio, L'homme dans lui-même, es cuando levanta la mano, il savant, il lève main. dice, Señor, Il dit Seigneur, ¿sabe qué? pour qu'on nous bagaille, Ya no puedo vivir sola. j'aime pas qu'à vivre contre moi. Ayúdame, Aidez-moi, ayúdame. aidez-moi. Desde hoy Depuis aujourd'hui, quiero ser su hijo. moi je voulais faire petit tout. Entonces desde ahora Mais depuis Kounia, la cosa comenzó a cambiar. toute bagaille commence à changer. Por eso Juan capítulo 1, C'est pour ça, Jean chapitre 1, versículo 12, verset 2. dice más, Il dit, mais a todos los que à recibieron, tout le monde qui los que recevra, creen en su qui nombre, croit dans nom, lui, Dios bon Dieu, le firma un papel. ici on papier. Él dice, Il dit, desde tú recibes a Cristo, depuis que vous recevez Jésus-Christ, Dios bon Dieu, te firma un papel. ici on papier. Él dice, Il dit, ya tú eres mi hijo. de où c'est petit moi. Cuando alguien es el hijo de Dios, Là, on monte c'est petit bon Dieu. el cielo Le ciel está a tu favor.
marche en faveur. Los ángeles Et les anges están a tu favor. en faveur. Los ángeles Les anges. son tus servidores. Yo te servidor. Los ángeles Les anges. son tu guardador. Yo sé. Los Y querubines les chérubines. te cuidan tu espalda. Yo Por guardaré eso todo. yo no ando con espalda. Tú a Por veces- eso yo no ando con guardia. Tú a veces Yo no ando te con los vengas. ángeles. Los ángeles caminan conmigo. Porque Los yo querubines voy caminan conmigo. No, no va a Porque caber. ellos son mi guardia de espalda. Parce que c'est un Y los sécurité, repuse. moi. Moi, je mets comme sécurité, moi. Por eso no tengo miedo. Pour ça, je n'ai pas peur. Porque sé que los querubines Parce que je connais les chérubins. está a favor de todo aquello que recibe a Cristo. Yo marche en faveur de tout le monde ¿Dónde qui está recevoir aquello que Jésus. recibe a Cristo? ¿Dónde ¿Dónde está ellos? ¿Dónde está ellos? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está la sangre que derramó en la tierra? Usted es la sangre de Jesucristo. Usted sans Jésus-Christ. Usted es la sangre de Jesucristo. Ou bien sans Jésus-Christ. Usted es el dolor de Jesucristo. Ese dolor de- Levanta tu mano, da la Levanta gloria al la reino voz de de Dios. gloria. Da la gloria al papá de aleluya. Congé toute gloire. ¿Tú sabes por qué? Vous comprenez pour qui ça? Porque su nombre Parce que non, está escrito écrit en el libro de la vida. dans le livre La Vie. Por eso dice la palabra de C'est pour Dios sa parole, mon en Dieu. el Mateo capítulo Dans 24 Matthieu chapitre 24. que el cielo pasará, Que si elle a pour le la passer. tierra pasará, La terre est pour le passer. pero mi Mes palabra paroles, moi, no pasará. il va passer. Escucha bien. Écoutez ça bien. Hay algo que yo quiero hacer entender. Bon bagage que vous voulez faire comprendre. Escucha eso. Écoutez ça. El cielo Le ciel y la tierra et la terre, pasará, ils pour passer. pero mi palabra Mes paroles, moi, no pasará. pas passer. Ahora escucha bien. Écoutez bien, Kounia. Apocalipsis capítulo 3, Apocalypse chapitre 3, versículo 10. verset 10. Él dice, Il dit, por cuando aguardaré mi palabra de mi paciencia, cause vous gardez paroles patience, moi. yo te guardaré Moi-même, tout pour me garder. de la hora de la prueba Dans l'heure que ha de épreuve. venir para probar todo aquello Pour approuver tout que vive ça. sobre la tierra. Qu'a vu sous terre. Ahora escucha, Écoutez, por Kounia. cuando aguardaré mi palabra. Cause vous gardez paroles, ¿Dónde moi. guarda la palabra de Dios? Qui va garder paroles, mon ¿Dónde Dieu? guarda la palabra de Qui va Dios? garder paroles, mon En el Dieu? corazón. En el cœur. Entonces el cielo pasará, Alors, la el cielo tierra va a pasar, pasará, la tierra va a pero pasar. su vida no pasará. Mais la Su vie vida va no passer. pasará. La Su vie vida va no pasará. La vie va passer. Su vida no. La vie va passer. Entonces, Alors, el cielo pasará, El cielo que pasar. la tierra pasará, La tierra que pasar. pero ¿dónde guarda la mais palabra? cause vous gardez paroles, mon Dieu. No pasará. Es el poder de la iglesia. Es el majestuoso de la iglesia. El cielo pasará. La tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. ¿Dónde está la palabra? En el corazón no pasará. No pasará. Mi vida no pasará. Su vida no pasará. La vie va passer. Alléluia. Alguien debe entender esta Par palabra. contre, si vous qui comprennent paroles, Jesús decía, Jésus te el cielo pasará. si elle a passé, La tierra pasará. elle a passé. Pero mi palabra no Mes pasará. paroles ne vont pas passer. Jesús decía, Jésus te el que guarda mi qui palabra, garde paroles, moi. si él es verdaderamente mi amigo. Est-ce que il a vraiment ami, moi? Entonces, ustedes que guardan la palabra de Alors, Dios, ou même qui garde paroles, mon Dieu. la vida te puede maltratar. La vie capable de maltraiter. Tal vez Peut-être, puedes tener muchos problemas de economía. ou qu'il y a un problème économique. Pero déjame decirte en esta noche, Mais qui t'aime doit asseoir. Jesús me manda a decir a usted, Jésus veut me doit asseoir. su vida La vie, ou, no pasará. pas passer. Su vida La vie, ou, no pasará. pas passer. Los problemas Problème, es temporaria, pero su vida permanecerá para siempre. Le problème qui va venir, mais vie, ou Porque su vida está escondida en Parce que la Dios. vie, ou cachée dans mon Dieu. Aleluya para siempre. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano y dice, consumado Levez-moi. es. Dis, tout est fini. Consumado es. Tout est fini. Consumado es. Tout est fini. Repite conmigo. Repite avec. Elegir a Jesús. Choisis Jésus. Elegir a Jesús. Choisis Jésus. Elegir a Jesús. Choisis Jésus. Jesús es vida. Jésus, c'est la Para vie. siempre. Tout le temps. Nadie como él. Enfant. ¿Cómo se llama esa gente? Matron. Esos matrones. Matrona. Así que ellos han logrado Yo même yo capable un grado d'arriver superior. à un grade supérieur. Pero Mais, hay algo más importante más atrás. un bagage qui est plus important que ça, Es saber c'est connaître
después de la muerte, que après la mort, ¿dónde pasará la eternidad? quand tu vas passer l'éternité, Es el más sabio que existe. ça c'est mon qui Sabiendo, et te connaît. cuando me voy de aquí, Les mal là, ¿dónde voy a descansarme? quand tu me Es reposer. el hombre más sabio. Ça c'est l'homme qui Porque fait yo des sé choses. cuando me Parce muere, que pour les va a mourir, estar con el Señor en la gloria. on peut avec Seigneur Él la dice en foi. su palabra, Il dit la parole. voy pues a preparar lugar. Mal al préparer Cuando chemin. fue a preparar lugar, Quand tu mal préparé vengo côté. otra vez Va venir encore. y tomaré a mí Il va mismo prendre moi-même. en el lugar donde estoy. Côté mien. Ahí usted está. C'est là où pied. En el lugar donde estoy. Côté mien. Ahí la iglesia va a estar. C'est là l'église. Levanta tu mano, da gloria a Dios, papá. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Vaya por chez toi. Alléluia. Eso es nuestra esperanza. Ça c'est espérance nous. El dinero se terminará un día. L'argent est pour terminer un jour. Puede ser un doctor, Ou capable de faire un docteur. un ingeniero. Ou capable de faire un ingénieur. Un día vas a morir. Ou on joue que pour mourir. Tu conocimiento Connaissance ou vas a quedar en la tierra. la prêter sur la terre. Pero si anda con Dios, Mais si on marche avec mon Dieu, cuando muere, là on mourit, va a vivir de nuevo. on va le vivre encore. Porque la palabra dice, Parce que parole mon Dieu dit, todo aquel que cree en mí, tout le monde qui croit en moi, aunque esté muerto, même là on mourit, vivirá. il y a vivre. Vivirá. vivir. Aunque esté muerto, vivirá. Porque su rey vive para siempre. Wow, Así que esta noche, amado, Ah, comme ça, à la soir, entrada está libre. l'entrée est libre. La entrada está libre. Entrée est libre. Si alguien nos salva esta noche, Si un monde passe au soir, no es por causa mía. c'est pas pour cause moi-même. Porque yo vine a decir Parce que je viens de dire que Jesús que Jésus, pagó por ti. il paye pour. Consumado es. Tout est fini. Consumado es. Tout est fini. Total está. T'attends les stars. Todo está cumplido. Tout est fini. Todo está cumplido. Tout est fini. Jesús pagó por tu enfermedad Jésus paye pour maladie. para dar sanidad. Pour le bon Jesús pagó por tu esclavitud Jésus paye pour para dar travail. libertad. Pour le bon liberté. Jesús pagó Jésus te paye por tu dolor pour douleur. para darte Pour paz. te rendre la paix. Jesús pagó Jésus te paye por tu felicidad. pour la joie. Hoy tú tienes que ser feliz en la mano de Dios Parce qu'on doit gagner la joie dans mes bon Dieu. porque está libre. Parce qu'on est libre. Ahora escucha bien. Écoutez bien, Kounia. Cuando alguien anda sin Dios, Les hommes marchent sans mon Dieu. anda sin vida, Ils marchent sans la vie. sin esperanza. Sans espérance. Sans espoir. Puede nacer Ils sont capables de faire. en la familia más rica de la tierra. Ils sont capables de faire dans la famille plus riche sur la terre. Eso Ça, no te asegura tu salvación. ça va assurer le salut. Puede ser un gobernador, Ou capable de faire un gouverneur. eso no te asegura tu salvación. Ça va assurer la vie. Para asegurar tu salvación, Pour assurer la vie. hay que decir, Pour capable de dire, Jesús, Jésus, soy un pecador. moi suis un pécheur. Yo vengo a ti, Moi viens joindre nous. lava mi pecado. Laver péché moi. Tu sangre Le sang fue derramado por mí t'est déramé pour moi. para pagar el precio de mi pecado. Pour te payer pour péché moi. Por eso hoy Et pour ça, je te dis, recibo moi recevoir como mi Señor, comme sauveur mi moi. Salvador. Et Seigneur moi. Desde ahí, Depuis Kounia, el camino de la salvación chemin salut ha sido abierto. est ouvert. Así que quería hacer una llamada Comme ça, me les font appel a todo aquello à tout le monde ça, que se siente solo qui sentit seul en la vida. dans la vie. Tal vez Peut-être, un hombre un homme, te pinta un amor muy precioso il a pétiré un homme bien belle devant. y hoy Et je dis, tú estás sola. ou seul, Tal vez peut-être, estás sola ou seul, je dis, con 2, 3 hijos. avec 2-3 petits mouns, non. Tal vez Peut-être, una mujer ou une femme, te pinta el amor más bonito de la tierra. il te pétiré l'amour plus belle devant même garçon. Tú crees en ella, Ou te crois dans lui-même, pero ahora se encuentra solo. mais qu'il y a tout seul pour vivre. Pero tengo una palabra para ti esta noche. Bon parole pour assoyer. Hay alguien que te ama Donc, monde qui remet, y él está aquí esta noche. il est là assoyer. Él viene a buscar. Il vient chercher. Él quiere hablar contigo. Il veut parler. Él dice, Il dit, he aquí estoy a la puerta. c'est là n'importe là. Y llamó.
Si alguno escucha mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré a él y él conmigo. ¿Cuánto quiere comer con Jesús esta noche? ¿Cuánto quiere comer con Jesús esta noche? ¿Cuánto quiere comer con Jesús esta noche? El rey ya está aquí. El rey ya está aquí. Él quiere comer contigo. Así que amado amigo, quiero orar por su vida, porque voy a tomar testimonio. Amigo que quiere a Jesús como su Salvador, pasa aquí adelante, quiero orar por ti. ¿Sabe por qué? El tiempo ya se acabó. El rey ya viene. Pronto la iglesia va a ser arrebatada. Aleluya. Pronto la iglesia va a ser arrebatada. Y la iglesia va a ser arrebatada. No con aquellos que creen en San Antonio. La iglesia va a ser arrebatada. No con aquellos que creen que María puede hablar con Dios por ellos. Eso es mentira. Eso es pura mentira. La iglesia va a ser arrebatada. No con aquello. Una vez yo estaba en Vallenal. Yo estuve hablando con un abogado. Yo hablo el abogado de Jesús. El abogado me dijo, ¿sabe qué? Yo, cuando me muere, voy a ir al cielo. Voy a tocar la puerta del cielo. Oye, un abogado, escucha, amado, un abogado que tuve años para estudiar para ser abogado, me dijo, cuando llegara al cielo, él va a tocar la puerta del cielo y va a preguntar, ¿quién está ahí? Y él va a decir, soy yo, Pío. Él va a decir, decía San Pedro que Pío está afuera. Una boca hablando. Él dice que San Pedro vas a salir con la llave del cielo. Y él va a abrir la puerta, él va a decir, Pío entra, porque el Pedro tiene llave del cielo. Un abogado. Él no entiende que la llave que Jesús entregó a Pedro, ahora está en la mano de la iglesia. Está en la mano de la iglesia. La iglesia tiene la llave del reino. Tenemos poder de abrir y cerrar. Poder de abrir y cerrar. Si confiesa a Cristo puede entrar. Entonces, Pedro no te va a ayudar a entrar al reino. Jesús dice en su palabra que el tiempo se acabó. El Sodoma y Gomorra eran dos ciudades pegadas. Esta ciudad, ellos estaban viviendo totalmente mal en la presencia de Dios. Había un pecado tremendo en la ciudad. Era orgullo. El orgullo hace el hombre, hace lo que él quiere. Entonces en Sodoma y Gomorra, el hombre decidía cambiar su manera de hablar, cambiar su manera de caminar. Entonces, los hombres en Sodoma y Gomorra comienza a aparecer la mujer. Los hombres comienzan a caminar como una mujer. Cuando Dios vio Sodoma, dice, wow, ¿qué es lo que me está haciendo el hombre? Si yo creo el hombre para que el hombre sea hombre, ¿qué está pasando a ellos? Era tremendo. El hombre en Sodoma, ellos comenzaban a casarnos con los hombres.
mujer con mujeres. Femme te commencé à marier à femme. Y Sodoma Et Sodome, estaba muy corrupto. c'est corrupt, c'est un peu corruption. Y Dios decidió Et bon, j'ai décidé quemó la ciudad. bouler ville ça. Yo sé que algunos de ustedes On connaît qu'il y a un peu dans nous-mêmes. no quieren escuchar este tipo de evangelio, Nous ne pouvons pas écouter le type de l'évangile ça va prêcher. pero escúchalo, Mais attendez, porque es la verdad que te hace libre parce que la vérité que y vous connaissez conocerle el tiempo. et connaître temps. Jesús decía, Jésus te qu'on a dit, antes de mi venida, avant la venue, moi, el mundo le monde va a estar como tiempo de va Sodoma y être avec Gomorra. tant de Sodome et Gomorrhe. Hombre casando con los hombres, Homme qui marié avec l'homme, mujer casando con mujer. femme qui marié à femme. Hoy Je dis, estamos peor que Sodoma y Gomorra, nous plus mal que Sodome et Gomorrhe. porque en Sodoma y Gomorra Parce que dans Sodome et no Gomorrhe, había tanta tecnología parce qu'il y a tant de technologie para que el hombre se cambie al sexo. pour l'homme n'a pas changé sexe. En el Sodoma y Gomorra, Dans Sodome et Gomorrhe, el hombre l'homme, non, podía ponerle un mango, il était capable por favor, mango, para tener un seno il était capable de mettre un mango pour te gagner tété. o un palta. Il était capable de mettre aux avocats. Pero ahora no. Mais qu'il y a non, La tecnología es muy avanzado. la technologie est tellement avancée, Hay inyecciones il y a injection para que el hombre se crezca eso y se parece a un seno. pour l'homme n'en fait tété le grandir million. Entonces ahora Mais qu'il y a estamos peor que Sodoma y Gomorra. plus mal que Sodome et Gomorrhe. En Sodoma y Gomorra Dans Sodome et no Gomorrhe, hay inyección pas de para que el hombre injection se pone ahí pour l'homme ne te mettre para que pueda tener un dans trasero. pour te gagner. Pero ahora sí, Mais qu'il y a tú oui, encuentras un hombre en la calle ou un homme dans y la rue, ve la nalga, ou es derrière, como si fuera una mujer definido. même Eso es abominación. Ça c'est abomination. Eso es corrupción. Ça c'est corruption. El Dios de Israel Dios de Israel aborrece este tipo de pecado. Y si no se arrepiente, va a changer la la vie. ira de Dios caerá por ese pecado. Si quiere se corre aquí. Alléluia. Quand là, mon Dieu, qui peut tomber sur mon Si sang. se quiere se corre, S'ouvre le cacouille. porque ese pecado Parce que péché ça, trae maldición a la nación. il porte malédiction dans la Porque nature. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque el hombre casaba con los hombres y mujer vivía con las mujeres. Esa abominación a Jehová, eso degradó el rostro de Dios. Ça pas agréable devant mon Dieu, mon Dieu. Entonces, Alors, cuando Dios ve a los hombres le bon Dieu, ouais, l'homme, cambiando su sexo il a changé sexe. para caminar como mujer, Pour marcher avec la femme. él llamó a Abraham. Il dit à Le Abraham. dice a Abraham, ven acá, Il Abraham. dit à Abraham, vite ballot. Escúchame, Écoutez-moi. tú eres mi amigo. Pour ses amis, moi. Quiero contar algo. Moi, je veux dire un bagage. Voy a quemar la ciudad de Sodoma y Pour Gomorra. aller bouler des villes, ça, Porque Sodome et Gomorrhe. veía ahí Parce qu'il était, ouais. los hombres besando con los hombres en la calle. L'homme t'a beau avec l'homme. Veía Il ahí était con, ouais. los hombres besando con los hombres en el micro. L'homme t'a beau avec Eso l'homme. me desagrada, dice Dios. Ça te dit, bon, je te dis ça. Voy a quemar la ciudad. Pour aller bouler ville, là. Alléluia. Entonces, Alors, Dios decía a Abraham, bon, je te dis à Abraham, vete a la ciudad. allez dans la ville, là. Si tú encuentras Si vous rencontrez 50 hombres justos en la ciudad, 50 hommes juste dans voy la a ville, là. perdonar la ciudad. M'a pardonné ville, là. Abraham salió corriendo. Abraham te sorti à Porque courir. Abraham no quiere que Dios queme la Parce que ciudad. bon Dieu pas de les, Abraham pas de les, bon Dieu te pour les villes, là. Y comenzó a mirar. Il commence à Y regarder. buscó, Il cherchait. buscó, Il cherchait. buscó. Il cherchait. Todo era pato, todo era homosexual. mundo No había era homosexual. ninguno justo. Y Dios, Abraham buscó. Abraham Y no cherchait. encontró a Il nadie. a dit, lo quemos. Alléluia. Y Abraham volvió a Dios. Alléluia. Abraham habló con Dios. Abraham parlait avec mon Dieu. Él dice, Señor, por favor, Il dit, bon Dieu, s'il vous no plaît. encontró 50. On va rencontrer Y 50. si yo encuentro 30, ¿qué tú vas a Et si hacer? on rencontre 30, ça va faire. Dios dice, voy a perdonaros Bon Dieu dit, m'a por pardonné. causa de los 30. Abraham salió corriendo de nuevo. Abraham sorti courant Fue a encore. Sodoma. Là, dans Sodome. Buscó. Cherché. No había ningún hombre. Pas de coquine, là. Y volvió a Dios. Il retourne à Dieu. Il Dice, Señor, dit, Seigneur, no encuentro 30. pas au 30. Y si encontró 10, ¿qué tú vas a Et si on hacer? rencontre 10, ça va faire. Dios dice, Bon Dieu dit, voy a perdonaros Perdone. por el amor de 10. Por amor de- Abraham fue corriendo de nuevo. Abraham court Fue a encore. la ciudad. Alléluia. Fue a la ciudad. Allez dans la ville, là. Entró 10, no había 10. No había 10. No había 10 hombres Pas justos. de 10 hommes justes. Y volvió a Dios. Il retourne à Dieu, mon Dieu.
Él dice, Señor, Il dit, Seigneur, no encuentro Dios. m'pas joindre 10 No moun. encontré 10. M'pas joindre 10. Entonces, Alors, Dios envió bon Dieu te voyé 2 balones, 2 hommes, 2 ángeles 2 anges en la ciudad. dans la ville là. ¿Tú sabes por Vous qué? comprenez pour qui ça? Cuando los hombres Parce que l'homme, non? ve a los hombres L'homme pareil, en la calle dans la rue, con la mano así, avec mes comme ça, besando, à beau, y la gente dice, no, es el amor. ça c'est Pero l'amour. déjame decirte, No hagas. mi Dios dice que no es amor. Bon Dieu dit ça par Mi l'amour. Dios dice que no es amor. Ça par l'amour. El Dios que creó a Chile dice que no es amor. Es abominación a Jehová. Es abominación a Ça c'est Jehová. abomination à Jéhovah. Entonces, Alors, Dios bon Dieu, decía, dès qu'on a dit, Dios decía, bon Dieu te dit, Dios envió moi 2 envoyé ángeles 2 a anges la ciudad. dans la ville là. Y ellos fueron a la casa de Lot. Et les anges allaient dans le Kailo. Porque Lot, Parce que l'eau, él es el único hombre c'était unique homme que no era homosexual en la ciudad. qui n'est pas homosexuel dans la ville Después là. todo, Après tout los l'autre, niños pequeños, même petit los monsieur, hombres grandes, ni grand, todo era homosexual. tout est homosexuel. Eso fue tremendo. Ça va être un gros bagage. Ahora escucha bien. Écoutez bien, Dios dice bon Dieu dit a los ángeles, à Zanjo, vete allá. allez là, Decíalo, allez dit l'eau, salí de Sodoma, sorti dans que Sodome. voy a quemar la ciudad Parce que je vais por le causa ville de los homosexuales que está aquí. pour cause Besando en la homosexuelle. calle, Pour être bon dans la rue. haciendo el amor en la calle. Pour faire l'amour dans la rue. Abominación a Jehová. Abomination à Jéhovah. Y Dios Et bon Dieu, decía a los ángeles, il te dit Zanjo, decía a los il te ángeles, dit sorti. los ángeles Zanjo, toman forma de balones il pour forme homme. para ver Pour capable la voir, intención de los hombres que pour viven en la capable voir ciudad. intention l'homme qui vit dans la ville là. Y los balones caminan en la ciudad. Et Zanjo t'a marché dans la ville là. Y entró en la casa de Lot. Les entrés dans le Kailo. ¿Sabe qué pasó? Vous comprenez ce qui s'est passé? Todo el pueblo de la ciudad Tout le peuple dans la ville là, a hacer una huelga il a fait une grève. y fue en la casa de Lot. Il a allé dans le Kailo. Y ella dice, Lot, Il a dit l'eau. usted tiene 2 visitas que llegan a su casa. Ou avez deux visites à la Kailo. Sácame a los hombres Sorti au moins. porque queremos dormir con ellos. Parce que nous voulons coucher avec eux. Eso era tremendo. Ça va être un bail terrible. Era tremendo. Ça va être un bail terrible. Veo a los cristianos aquí Moi, un chrétien là, andando en la calle qui marche dans la rue, diciendo, amada persona, qui dit, Cristo te ama. à la personne, bon Dieu l'aime. Toda la gente sabe que Cristo le ama. Comment Lo que tiene que decir la gente, sauf, ou doit dire bon Dieu. deja la homosexualidad, Quittez deja el l'homosexualité. lesbianismo, Quittez le lesbianisme. abominación a Jehová, Abominación a Jehová. abominación a Jehová, convierte la ciudad a Cristo, saca el pecado, saca la homosexualidad, abominación a Jehová. Abomination à Jéhovah. Alléluia. Mátame. Quiero ir al cielo. Tú, vous voulez aller dans le ciel. Ahora escucha, Écoutez là. los balones Bomio, llegó. yo te arrivé. Dice que queremos dormir con ellos. Yo dis, je voulais dormir avec eux. Lo sale afuera. L'eau sorti dehors. Él dice, hombre de la ciudad, Il dit, oh homme, ville ça, por favor, s'il vous plaît. no comete ese pecado aquí. Puis quand nous commettons péché ça là, Voy a hacer algo por ustedes. on va le faire pareil pour nous. Yo tengo mi hija adentro. Moi, j'ai petite fille. Escucha bien ustedes. Écoutez, vous même qui Yo là. tengo mi hija adentro Moi, j'ai petite fille que maintenant. nunca conoce a Il hombre. faut que je prenne un garçon. Voy a sacar a ustedes para que ustedes duermen con él. Je prends le pas nous pour nous vivre avec eux. Ellos dicen, no queremos mujer. Nous disons pas No besoin de queremos mujer. Queremos dormir con los hombres. Nous voulons dormir avec garçon. eux. ¿Ustedes creen que Dios está contento con ustedes? Con todos los hombres que andan besando en la calle. Est-ce que vous connaissez bon Dieu content avant? Alors là, peut-être tout l'homme ça va marcher bon dans la rue. Dios no está contento, no. Bon Dieu nous está content. Mentira. Menti ça. Si Dios está contento con ustedes, Si bon Dieu est content avec eux, entonces Dios es injusticia. bon Dieu lui-même ils sont Dieu injuste. Porque Él quemó la ciudad de Sodoma y Parce Gomorra. qu'il était boulé ville Sodome et Gomorre. ¿Cómo Él va a estar contento con ustedes? Comment il prend le content avec eux? Él no está contento. Il n'est pas content. Lo dice, L'autre dit, amado, bien aimé, tengo mi esposa aquí. moi j'ai madame moi là. Voy a entregar a mi esposa. Je prends le bon madame moi. Voy a entregar a mis Je prends hijas. le bon petite fille moi. Vete con ellos. Allez avec eux. Haga lo que tú quieres con ellos. Semble avec eux. Él dice, no. Yo dis, no. Queremos los hombres. Moi je voulais garçon. Queremos los hombres. Les garçons. Queremos los hombres. Les garçons. Queremos
los C'est hombres. grâce que nous avons besoin. Y los ángeles, Et les anges que es poderoso. qui te gagnent pouvoir. Dice que cuando Lot habla con los hombres en la La ciudad, Bible dit l'autre a parlé avec le peuple dans la ville là. todo era homosexual. Tout c'était homosexuel. Ellos fue a la puerta Il était à la porte là. para romper la puerta Pour t'écraser la porte là. para tomar a los ángeles. Pour être capable de prendre les anges en dedans. Papá, ay papá, Aïe. ay papá. Y ellos se tratan de abrir la puerta. Les autres voulaient ouvrir la porte là. Los ángeles que son poderosos. Que les anges ont le pouvoir eux-mêmes. Dice que los ángeles La Bible dit les anges, se trancan la puerta. ils ferment la porte là. Y se cae una oscuridad sobre los hombres de la ciudad. Que on Ellos no pueden abrir la puerta. Ay, 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 ay. Ellos no pueden abrir la puerta. Yo pas ouvrir la porte là. Entonces, Alors, cuando los ángeles veían les anges étaient ouais, que era verdad c'était lo vrai. que Dios escuchó en el Quand cielo, on capté dans le ciel là. todo era homosexual. Tout c'était homosexuel. Entonces los ángeles decían, Lo, sali, sali, Les sali. anges te disent, l'eau, sorti. Lo tomó su hija, L'eau pour petite fille, tomó su esposa Dijo madame ni. y corrió de la il ciudad. courit dans la ville là. Il quitte la ville là. Dios quemó la ciudad en fuego. Dios quemó la ciudad en fuego. Dios dio fuego, azufre sobre la ciudad. Il fait un souffle dans la ville là. ¿Por qué? Pour qui ça? Por causa del homosexual. Pour cause homosexuelle. Yo. Yo veo a la gente, Moi, un peuple sous la ville là, le boulet la ville. todos los homosexuales se murieron. Toute partie si on mourit. Aplauda a Jesús. Alléluia. Aplauda a Dios. Aleluya. Aplauda a Dios. Si quiere corre, corre. Si quiere aplauda a Jesús, aplauda a Jesús. Quiero morir esta noche. Cristo vive para siempre. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. La verdad te libertará. La vérité a libéré. Ahora escucha. Côté Kounia. Dios no quiere quemar a ustedes. Bon Dieu pas voulu bouler. Él quiere que tú entres al reino. Livrer pour aller dans le royaume. Porque usted no es homosexual. Parce qu'on pas homosexuel. Y si usted es homosexual, Et sous son masque ici. puede convertir esta noche. Pour qu'à convertir à Puede cambiar su identidad. Pour qu'à changer d'identité. Hombre sea hombre, mujer sea mujer. Hombre sea hombre y mujer sea mujer. Es el plan profético de Dios en el principio de la creación. Dios creó hombre y mujer. En la creación, Dios no creó dos hombres. Dios no ha equivocado hombre. Dios creó una mujer y un hombre para que ellos puedan caminar así. Aleluya. Una mujer o un hombre. Aquí está mi esposa. Aquí está mi esposa. Alaba. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dice conmigo, la verdad te hace libre. La vérité a fait libre. La verdad te hace libre. La vérité a fait La libre. verdad te libertará. La vérité est La libérée. aleluya, la verdad te libertará para siempre. La vérité a libéré pour toujours. Escucha, amado. Écoutez, bien aimé. Yo soy solitario en tu tierra, Moi, c'est un monde solitaire sous terre. Ça. pero lo único que yo trato de hacer Mais celle que ça me voulait faire, es hablar la palabra de Dios. c'est parler parole bon Dieu. Porque no quiero ser rico aquí en la tierra. Parce que je veux riche sous Quiero terre. ser rico en el cielo. Je veux riche dans le ciel. No là. quiero tener amigos aquí en la tierra. Quiero Quiero amigos con Dios, con Dios, con Dios, con la verdad, 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 con la verdad. La verdad os hará La vérité libre. qui est pour faire libre. Así que, amado, Ah, comme ça, frère, moi, no deja que nadie pas quitter aucun monde. viene a decir Vin dire que no, ese nació así. Mentira, Dios no que le equivoca. monde ça fait comme ça, c'est menti. Bon Dieu pas jamais me tromper. Por eso esta noche Et peut-être ça soit. quiero llamar Moi, je voulais relayer. a los salvados Monde qui sauve. que pasa aquí adelante. Pour être capable de passer là devant. Voy a orar por ti. Aquellos que quieren a Cristo, pasa aquí, quiero orar por ti. Monde ¿Dónde qui está? voulait Jésus, passer ¿Dónde là. está? Pasa por aquí. El que quiere Et a monde Cristo, qui pasa besoin de aquí. Jésus à soi. Qui ¿Dónde passe estás? Pasa por aquí. Passe ¿Dónde là. está? Si no quiere a Cristo también, voy con mi Cristo. Si vous parlez Jésus, moi, je parle avec Jésus. Si no quiere a Cristo, voy con mi Cristo. Si vous parlez Jésus, je parle avec Jésus. Aleluya para siempre. Alléluia. Porque dice la palabra de Dios, Parce que parole bon Dieu. es necesario Il est nécessaire que la palabra que parole bon Dieu, predica il prêche a toda la creación. à toute création. Entonces Alors, vendrá el fin. la fin Vendrá el fin.
vendrá el fin. A Dios no importa que tú escuchas la palabra y no obedeces. Lo que importa a Dios es que tú escuches el mensaje. Así que, amigo chileno, que tenga paz de Dios. Que la paix de Dieu soit sur vous. Aquel que quiera a Cristo pasa aquí, voy a hablar por ti. ¿Dónde está? Voy a contarle en 5. Voy a contarle en 5. Nous allons compter jusqu'à arriver 5. Entonces, si alguien no pasa adelante, Si on ne peut pas passer là, voy a orar por los enfermos. nous allons prier pour maladie. ¿Hay alguien que escucha el mensaje? Tout le monde qui écoute le message la soirée, ¿Que quiere ser libre? qui veut libre la soirée, Pasa aquí, yo quiero orar por ti. passer là, nous voulons prier pour vous. ¿Dónde estás? Côté où? Un valiente, Un vaillant, un valiente, un vaillant, un valiente un vaillant, que quiere transformar su qui familia. veut transformer famille. Chileno, haitiano, Chilien ou haïtien. colombiano, peruano, On peut ouvrir Boliviano. haïtien, bolivien, americano. ou américain. Pasa aquí Passez là. para recibir a Cristo como Pour su recevoir Salvador. Jésus-Christ comme sauveur. Dios quiere salvar. Bon Dieu veut les sauver. Dios quiere salvar. Bon Dieu veut les sauver. Todo está pagado. Tout bagaille est payé. Consumado Et es. tout est fini. Consumado es. Tout est fini. Dice conmigo, consumado es. Dis avec tout est fini. Campe su de pie, campe su de pie. Campe su de pie. Párese, párese. Campe su de pie. Pónganse de pie. Campe su de pie. Pónganse de pie. Campe su de pie. Mais on fait un cri de victoire. Queremos hacer un grito de victoria. Tade. Escuche, Les soldats dans la guerre, cuando un soldado está en la guerra, yo fais cri de victoire. ellos gritan gritos de victoria. Parfois, cri au fer, A veces los gritos que ellos hacen, pour faire le mien couille. eso hace que el enemigo Dios se salga va huyendo. Alléluia! Grita conmigo, aleluya. Alléluia! Aleluya. Alléluia! Aleluya. Alléluia! Aleluya. Amén. Aplauda a Cristo. Hay un alma que viene al Señor. Aplauda a Cristo. Aplauda a Hay un Dios. alma que viene al Señor. Bátelo por Ven Jesús, acá, cuando príncipe. Cristo Ven Jesús. acá. Ven acá, príncipe. Pasa por aquí. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Háblale a Jesús. Háblale a Jesús. Espérate aquí un Gloria a momento. Dios. Hay más soldados. Parce que la caille, mon Dieu. Tout autant l'église en là, il caille, mon Dieu. Amen. On va sortir la caille, mon Dieu, là, pour nous déplacer là. Mais tout le temps, nous là, toute la terre, fait silence parce que Jéhovah le temple. Levez-moi là. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que vous prêchez sur place là. Tout ça maintenant bouche, nous, mon Dieu, nous baillons. Parce que sinon, la vie nous dépend de vous-même. Nous demandons tant prier à soi, Seigneur. Tú eres Dios incomparable, Dios justo, Dios sublime y majestuoso. Que todo aquello que levanta la mano arriba, que necesita un milagro, una sanidad, una liberación, que algo sobrenatural. Levanta tu mano. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Ustedes son mancos? Levanta la mano así para que vea la mano. No es libre, levanta la mano. Adora a Dios con tu mano, levanta la mano a Dios. Michel, comment on fait prier pour un jeu comme ça? Levanta la mano, voy a orar. Cambia el sonido. Levanta tu mano arriba. Aunque alguien a tu lado está con los ojos abiertos, usted cierra los ojos para que Dios te toque tu vida. Même le grand monde qui va côté gouverner, nous me fait même chaud quand vous recevez la libération de la vie. C'est ça qui fait en moi chanter. Oh, Sana. Oh, Sana. Jésus, puisque vainqueur.
Adorable le Dieu d'Israël. Dios de Israel. Tú dices en su palabra, esta señal seguirá a todo aquello que cree en tu nombre. En tu nombre le echa fuera los demonios. Poner la mano sobre los enfermos, ellos sanarán. Yo abro lo que tú pones en mi boca para predicar. Ahora el pueblo que les es sano. Y la presencia del Espíritu Santo es aquel que puede sanar a la gente. Ahora te pido, Dios del cielo, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Usted no me entiende que Dios habita en medio de la alabanza. Que todo aquello que está enfermo esta noche, cualquier tipo de enfermedad que hay esta noche, mujer que no puede tener hijo, mujer que no puede tener hijo, mujer que no puede dar a luz, levanta tu mano, gózate, grita delante de Dios, porque un bebé te mamará tu pecho. Esta noche Dios de Israel te opera, te opera, te opera. Él es libre de la esterilidad, Él es libre de la enfermedad, Él es libre del dolor, Él es libre de la maldición de antepasado. Muchos de ustedes que su familia había hecho pactos sobre su vida, pero esta noche en el nombre de Jesús los pactos es podrido y Él es libre de cualquier enfermedad. Ahora el Espíritu Santo está sanando. El Espíritu Santo está... Levanta la mano, levanta tu mano. Pide a Dios un milagro esta noche. Pide a Dios un milagro. Pide a cualquier milagro. Mientras tanto que el Espíritu Santo está aquí, pide un milagro. Pide un milagro. Toma cualquier cosa, Dios te va a dar. Pida cualquier cosa, Dios te va a dar. Pida algo, pida algo, pida algo. Mientras tanto que estoy acá, pide algo porque Dios está aquí. Dios está aquí. Mientras tanto que la iglesia está aquí, hay un mover de poder de Dios aquí. Pide un milagro por tus hijos, pide un milagro por tu familia, pide un milagro por tu descendencia. En el nombre de Jesús. Esta noche recibe tu milagro, que tu descendencia es libre. Todo aquello que estaba enfermo hoy es sano en el nombre de Jesús. Lo que los doctores no pueden hacer, hoy Jesús lo hizo en su vida. Levanta la mano, dé gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Levemos dime si Seigneur. Peut-être créole, moi, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Vous êtes mariés avec espagnol ça. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez-moi. Si nous parlons ici encore, nous espérons dans nos Seigneur. Porque en el cielo no aller. Vamos por Cristo, vamos por Cristo, vamos por Cristo. Dios lo bendiga, shalom. Yes. Mwen pa fe anye, mwen ke Christ nan bat mwen. Mwen pa fe anye, diable pa ka fe manye. Mwen pa fe anye, mwen ke Christ nan bat mwen. Mwen pa fe anye. Diable pa ka fe man, mwen pa pe anye tande. Diable pa ka fe man, mwen pa pe anye tande. Diable pa ka fe man, mwen pa pe koutou, mwen pa pe tande. Diable pa ka fe man, oh te asoué. Diable pa ka fe man, wap le vanjou la soué. Diable pa ka fe man, oh te
péché mon Dieu, leur péché perdu, pour parler de ton péché, on danse au Père Jésus, tout critère, tout ce qui fait ton temps, parce que Jésus prend fardeau, et lui n'est pas grand-chose, Jésus te prend fardeau, Jésus te prend fardeau, il paye les péchés, tout te paye de sortir, pour longtemps, parce que Jésus prend fardeau, et lui n'est pas grand-chose, moi je touche de grâce, de paix, tout te prend, de à ton côté, les hommes de l'histoire, les sages du palais, le Seigneur Show